Mis amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Confiamos en el Señor de que estamos bien, le damos la gloria a Dios. Nuevamente pues estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Esperamos que hayamos leído la palabra de Dios durante la semana, así que vamos a compartir lo que dicen las Escrituras. Vamos a comenzar a estudiar la carta a los Colosenses. Pero antes de entrar de lleno al tema que trata la carta de los Colosenses, quisiera compartir con ustedes unas cuestiones muy importantes antes de leer una carta de todas las que están en la Biblia. Todas las cartas y todos los textos de la Biblia siempre están influenciados por los contextos históricos, los contextos culturales, el contexto geográfico, y la carta a los Colosenses no es la excepción. También tiene esos pequeños bemoles que a simple vista no están en la Biblia, pero como les comenté hace un momento, con un poco de estudio y un poco de investigación podemos tener una mejor comprensión cuando nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios. Entonces quisiera comenzar en primer lugar con el trasfondo histórico en el que se encuentra la carta a los Colosenses. Este dato lo sabemos todos. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y lo dice precisamente el versículo 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, dando a entender que él es el que está enviando o el que está escribiendo la carta. Entonces él escribe la carta a una iglesia en una ciudad que se llamaba Colosas. Por eso se llama a los colosenses, o a los hermanos que viven en la ciudad de Colosas. Otro dato importante que muchos de nosotros a veces tenemos la idea equivocada, por cierto, porque inclusive yo durante mucho tiempo tenía esa idea de que todas las iglesias a las cuales el apóstol Pablo escribe, él es el que las funda, o al menos él fue el que llevó el evangelio a esa región y se convirtió al cristianismo. Pero déjenme decir, hermanos, que no siempre es así, y precisamente en esta carta a los Colosas no fue el apóstol Pablo el que fundó esta iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque los historiadores concuerdan en que el hermano que fundó la iglesia de Colosas se llamaba Epafras, porque inclusive el apóstol Pablo lo menciona como aquel que les enseña a los colosenses y les dice que aprendan de él. Entonces, Epafras fue fundador de la iglesia de Colosas, y no solo de esa, sino también comentan que él fundó la iglesia de Laodicea y la iglesia de Hierápolis. Entonces, el apóstol Pablo no fue fundador de Colosas, sino Epafras. Otro dato importante o interesante es que tanto la carta de Colosenses y la carta de Filemón fueron enviadas casi al mismo tiempo, o escritas casi al mismo tiempo. ¿Y cómo llegan a la conclusión? Pues porque en ambas cartas, tanto en Colosenses como en Filemón, hay hermanos que están con el apóstol Pablo y envían saludos a esas iglesias. Y si ustedes leen Colosenses, los versículos que están allá, y el libro de Filemón, se van a dar cuenta que son los mismos nombres que menciona el apóstol Pablo en sus cartas: Timoteo, Aristarco, Marcos, Epafras, Lucas, Onésimo y Demas. Son los mismos nombres que aparecen en ambas cartas. Estas cartas las escribió durante el tiempo, casi al final de la vida de Pablo, porque las escribió desde la cárcel en Roma. Él estaba encarcelado cuando él escribió esta carta, y también otra, Tesalonicenses, también fue escrita desde la cárcel. Y curiosamente, Pablo no conoció Colosas. Él no fue directamente a Colosas, él no estuvo físicamente en Colosas, él nada más envía las cartas. Obviamente Pablo era reconocido por toda la región
de Asia como un apóstol de Jesucristo. Es importante también que hay muchos, a veces en la Biblia no menciona el don o el ministerio que tuvieron muchos hermanos, pero por las obras que ellos hacían se pueden determinar que habían hermanos con otros dones. Y por ejemplo, Epafras se comenta que él escuchó el evangelio en Éfeso cuando el apóstol Pablo predicaba, y él, que es Epafras, llevó el evangelio a la región de Colosas, de Laodicea, Hierápolis. Entonces estamos, hermanos, ante un evangelista y un misionero, y eso es importante, de que ya tenemos otro dato de que quien también era evangelista y misionero, y es Epafras. Otro punto importante, hermanos, es que el apóstol Pablo no solo escribió las cartas que están en la Biblia. El apóstol Pablo escribió otras cartas, y una de esas cartas que escribió el apóstol Pablo fue una carta a Laodicea. ¿Y cómo sabemos que escribió una carta a Laodicea? Porque el mismo apóstol Pablo, en el versículo Colosenses 4:16, menciona que la carta que le envía a Colosas le sea leída a los de Laodicea, y que la carta que le envió a Laodicea sea leída a Colosas. Eso quiere decir que a Laodicea le envió una carta. Desgraciadamente, por situaciones que ignoramos, y Dios no quiso que llegara a nuestros tiempos la carta, pero podemos estar seguros de que no fueron las únicas cartas que escribió el apóstol Pablo. Eso quiere decir que el apóstol Pablo estuvo pendiente, como un buen apóstol de Cristo, de todas esas iglesias de la región. Entonces, cuando el apóstol Pablo, escribe esas cartas, tenía una razón muy importante, y eso es algo que debemos de prestar mucha atención, porque tiene que ver con el motivo por el cual el apóstol escribe la carta a los Colosas, ¿sí? El apóstol Pablo había escuchado que los colosenses eran una iglesia llena de fe, una iglesia que había creído en el evangelio y que estaba firme en la fe en Jesucristo. Pero el problema de la iglesia de Colosas es que vivía en una región en la que era afectada por ciertos pensamientos que empezaban a entrar a la iglesia. Inclusive algunos hermanos ya comenzaban a desviarse de la fe en Jesucristo. Y eran dos grupos, y el primero de ellos es lo que se conoce actualmente como el ascetismo, y el otro grupo de personas eran pues los judíos. Entonces el apóstol Pablo, aparte de saber de que la iglesia era una iglesia llena de fe en el Señor, también llegó a él, a sus oídos, que empezaban a llegar ciertos problemas de doctrinas que no deberían de creer los hermanos, y algunos ya se comenzaban a desviar. Entonces el apóstol Pablo escribe esa carta precisamente para exhortar, para animar y para confirmar la fe de los cristianos. Entonces, dentro de todo el contexto de la carta a los colosenses, es importante entender estas situaciones. Muchas de las cosas que se mencionan aquí tienen un fundamento histórico, y también en lo que les comenté hace un momento, el motivo principal por el cual escribe la carta es para confirmarle a los colosenses en quién habían creído. Por eso el apóstol Pablo es muy enfático para describir, si ustedes cuando vayamos analizando la carta a los colosenses, y muchos de ustedes ya la han leído, él describe y se toma el tiempo para otra vez recordarles a los colosenses quién es Jesucristo. Entonces, es importante esto, hermanos, tomarnos un poco de tiempo para investigar un poquito en internet, una media hora, buscar lugares, y estudiar de geografía, estudiar de cultura, estudiar de tradiciones de la región judía, de la región de la primera iglesia cristiana, para que cuando nosotros entremos a las escrituras comprendamos un poquito mejor lo que estamos leyendo. Y en esta mañana yo quise compartir con ustedes estos pequeños datos que aparentemente pues no podrían servirnos de mucho, pero déjenme decirle que cuando ustedes entren a Colosenses
y tomen ustedes en cuenta estos puntos que les mencioné. Cuando estén dentro de la carta van a decir, sí es cierto, oye, esto quiere decir esto. Entonces, por eso es importante, y quería compartir con ustedes antes de entrar a ese tema, el trasfondo histórico que tiene la iglesia de Colosas. Bueno, mis amados hermanos, pues espero en el Señor Jesucristo que tal vez a la primera no tomaron nota, pero reproduzcan y repitan este video para ir tomando nota de los puntos que estuvimos comentando en esta mañana, y que ustedes puedan estudiar un poco más a fondo sobre la carta de los Colosenses. De todas maneras, la intención es estudiar un poquito más profundo la carta a los Colosenses. Así que lean la carta a los Colosenses. Y para moverlos un poquito a investigar, quisiera dejarle dos pequeñas tareitas para que a lo largo de la semana pues ustedes me manden sus respuestas a mi teléfono por un mensaje de WhatsApp, un mensaje cortito, y me digan lo que han investigado. La primera de ellas es, les mencioné la palabra ascetismo, que es uno de los problemas por los cuales estaba pasando la iglesia de Colosa. Quisiera que ustedes investiguen a qué se refiere esa doctrina o ese pensamiento de los ascéticos. Y la segunda, que no es de Colosas, pero me gustó porque estuve investigando sobre ese versículo, es en Romanos 12:20, menciona sobre el amor hacia los enemigos, pero al final del versículo dice, porque al hacer esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Está mencionando un proverbio, pero ¿qué es lo que quiere decir cuando nosotros amamos de tal manera a nuestros enemigos? ¿Qué quiere decir esa parte del versículo? ¿Por qué lo dijo el apóstol Pablo? Entonces, les dejo esas dos tareas y para que estudien a lo largo de la semana, y primeramente Dios, la próxima semana subimos otro video para seguir estudiando el libro de Colosas. Espero sus respuestas, hermanos. Espero que me manden un mensajito con las respuestas de estas dos tareitas que les dejamos. Entonces, que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que pasen un muy bonito día.